Buenos días. El abogado Javier Pineda Olcay está en diariolarazón.cl para explicar el recurso de protección que se ha presentado por la extensión de la zona de excepción, el régimen de excepción en el Wallmapu. Javier, buenos días. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Nos interesa conocer el fondo de este recurso de protección, ya que el gobierno ha insistido en extender la zona de excepción en el Wallmapu. 2 fallecidos, 2 asesinados hasta ahora por las fuerzas militares que están ocupando, supuestamente reforzando la labor de carabineros en la Araucanía. ¿Cuál es el fundamento del recurso de protección y quién lo presenta y qué recepción tuvo en la Corte de Apelaciones? El recurso de protección lo venimos trabajando hace varios días, un conjunto de comunidades mapuche de distintos territorios afectados por la declaración del estado de excepción, tanto en Cautín como en Mayeco, principalmente con un trabajo a través del alonco Juana Calfunao, quien ha estado de alguna forma impulsando la presentación de este recurso en conjunto a otras autoridades. Y en mi caso, como abogado patrocinante, desde la Defensoría Popular de las Comunidades y la Corporación de Derechos Humanos 4 de agosto. Este recurso considera que el decreto, en específico 270, y su extensión a través del decreto 276, que establecen el estado de excepción constitucional de emergencia en el Wallmapu, en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Mayeco, es arbitrario e ilegal. Y los motivos que lo fundamentan son de derecho y de hecho. Respecto a los argumentos de derecho, es evidente al revisar el decreto que no está fundado. De hecho, en el primer considerando habla de que estas provincias enfrentan una conmoción interior, una grave alteración del orden público producto de delitos asociados al narcotráfico, terrorismo y delincuencia en general. Sobre el narcotráfico hay regiones con menor densidad poblacional que presentan un número mucho mayor, y así lo acreditamos, con cifras de la propia Fiscalía Nacional para los años 2020-2021. La región de la Araucanía, las provincias del Biobío y de Arauco no son aquellas que tienen mayores problemas asociados al narcotráfico, ni en términos absolutos, ni en términos de cantidad de imputados, ni en términos de número de delitos. Respecto al terrorismo, más allá de que sea una categoría que se usa mediáticamente por el poder económico y político, lo cierto es que los propios tribunales de justicia solo han condenado a una persona en el Wallmapu por terrorismo en los últimos 10 años. Y esa persona es Raúl Castro Antipano, un agente de la Dipolcar, infiltrado por la policía de Chile en las comunidades mapuches, que intentó realizar un montaje a otros comuneros mapuche involucrándolos en delitos cometidos por él, reconocidos por él, pero que sin embargo los tribunales absolvieron al resto de personas involucradas. Por tanto, tenemos un caso de terrorismo en la Araucanía. No es suficiente para decretar una gran conmoción pública que sea meritoria de un estado de excepción de emergencia constitucional que establece una militarización del territorio a través de las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército y la Marina, y que además abre la puerta a la restricción de derechos tal como se cometía en dictadura y tal como se cometió en la rebelión popular en la mayor cantidad de regiones del país. Esos son los argumentos. El primer argumento jurídico importante, es un acto no fundado y eso hace que devengan arbitrarios. Y el segundo elemento es que hay un problema legal también, y que radica desde la reforma constitucional del año 2005 que cambió la regulación de los estados de excepción y que a nuestro parecer y también desde posturas académicas incluso conservadoras ha establecido de que la ley orgánica constitucional que regula actualmente los estados de excepción de emergencia fue derogada tácitamente, porque llega al absurdo de que aquella ley se pronuncia respecto a artículos que ya no existen o no son los mismos en la Constitución. Y eso en términos prácticos, ¿qué genera? Que al no existir una ley orgánica constitucional como mandata la Constitución, que está actualizada
conforme a los criterios de la reforma del 2005, los jefes de defensa nacional carecen de atribuciones para poder tomar cualquier decisión en el territorio, inclusive el despliegue y la coordinación con fuerzas policiales. Por tanto, nosotros consideramos que los jefes de defensa nacional están actuando por fuera de las atribuciones conferidas legalmente, porque nada los faculta para desplegarse en el territorio nacional. Ese es un problema legislador, no es un problema administrativo. Pero que sea un problema legislador no hace que el acto no devenga ilegal. Y finalmente, consideramos como argumento de hecho, porque estos van relacionados, los dos argumentos anteriores, con la desigualdad de la ley. Es el propio Estado no cumpliendo con lo dispuesto en la ley, y eso significa que un conjunto de la población, incluyendo a las familias recurrentes y los recurrentes, se encuentra en una situación de desigualdad, puesto que sufren privaciones de sus derechos, militarización de sus territorios, bajo actos arbitrarios. Entonces, por eso solicitamos que se deje sin efecto. Y la otra garantía vulnerada es el derecho a la integridad física y psíquica, incluyendo el derecho a la vida, y que como lamentablemente vimos en los últimos días, ocurrió el asesinato de un joven en la zona Lafkenche, en el sector de Huantelolén, y también de varias personas heridas, que de hecho ayer tuvimos la posibilidad de visitar en el hospital de Temuco, que da cuenta que la amenaza es real, no es ficticia, y que si esto se sigue extendiendo podría significar la muerte de más personas en el Gualmapu. Por tanto, solicitamos a través de recurso de protección que se apruebe la orden de no innovar, dejando sin efecto inmediato la militarización del territorio y las atribuciones de los jefes de defensa nacional. Aunque entendemos que este es un problema político y que el Congreso tendrá que resolver en los próximos días, y esperamos que lo rechace, si no serían cómplices pasivos también de los crímenes que ocurren en el territorio de Gualmapu. Esto realmente es un golpe jurídico que va, de ser aceptado el recurso de protección, desmantela toda la estrategia del gobierno frente al Gualmapu. O sea, se constituye más que en un hecho jurídico, en un hecho político trascendente en este minuto histórico, que dejaría en descubierto los hechos de facto que está cometiendo el gobierno, lo que lo coloca en una situación de dictadura en la zona. Y me gustaría también consultarte cuál es el estado en este momento, el estado de las personas, las víctimas que fueron baleadas en forma indiscriminada. Se disparó a vehículos en movimiento, ¿verdad?, que estaban circulando. Y esto realmente nos lleva a los episodios del inicio del golpe de Estado del 73, cuando personas que circulaban eran asesinadas simplemente por no haberse dado cuenta que le habían dado una orden de detenerse, y creo que algo así está ocurriendo. ¿Tienes antecedentes? Tú te entrevistaste con las víctimas, ¿cuál es la situación? Lo que nos relataban los familiares de las víctimas hospitalizadas, que al día de ayer eran 3, por distintas heridas de gravedad. Estaba Claudio Iván Porma, que estaba en un estado bastante crítico, que de hecho lo dieron por muerto irresponsablemente la Fiscalía, incluso el ministro del Interior. Estaba su familia, y también estaba la familia de un menor de 15 años que iba en la camioneta también, y la del conductor de la camioneta, que eran las 3 personas más graves. Habían ya dado de alta a otro joven también lesionado producto de las heridas de bala. Ellos relataban de que efectivamente volvían de sus trabajos, camino a sus casas, y en ese intertanto, cuando les dan la pasada, que se encontraba bloqueado el camino por las propias fuerzas policiales y militares, es que comienzan a balearlos, y ellos tratan de escapar a un lugar seguro e incluso conducen baleado uno de los conductores hasta que logran llegar a Tirúa, al CESFAM, y de ahí son trasladados al hospital de Temuco debido a la gravedad de los hechos que sufrían. Pero en este caso el gobierno ha instalado una versión de enfrentamientos que no dice relación con cómo ocurrieron los hechos, y ahí la prueba en términos de videos, testimonios, es abundante. Acá lo que hubo fue un intento de masacre por parte de las fuerzas militares, y que da cuenta también lo poco preparadas que están estas para realizar labores de orden público. Las Fuerzas Armadas, en tanto su bien jurídico proteger es la seguridad del Estado frente a amenazas externas. Las fuerzas de orden y seguridad pública tienen garantizado el orden público. En cambio,
las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra. Y lo que significa desplegar Fuerzas Armadas en territorio nacional es declararle la guerra a un pueblo en términos materiales. Y por eso ocurren estos hechos, porque están destinando personas no preparadas para controlar el orden público a hacer labores propias de las policías. Bueno, ahí se nota la ineficacia de la medida, y si esto también durante el estallido social se aplicó durante unas pocas semanas, y frente a los resultados luctuosos, digamos, hubo muchos muertos en esta etapa de intervención de las fuerzas militares. Al final se replegó todo al control de Carabineros y de la PDI. Finalmente, para cerrar, digamos, ¿cuál es la situación que tú ves políticamente? Porque había un despliegue del pueblo mapuche que cabalgando, ¿verdad? En una cabalgata masiva de pueblo mapuche, estaba haciendo una manifestación pacífica en las carreteras, ¿verdad? Para reclamar frente a la extensión y presionando un poco al Congreso en estos términos, digamos. ¿Cómo se ve, digamos, la situación en caso de que se extienda la zona de excepción, el gobierno logre extender la zona de excepción? ¿Hay alguna cadena de solidaridad a nivel nacional? ¿Hay medidas con otras organizaciones en términos de una respuesta ciudadana a esta medida? Yo creo que ese es un tema a debatir dentro de las organizaciones sociales en términos de qué es lo que concretamente se va a realizar, porque si el Congreso llega a aprobar una extensión, no van a lograr su objetivo de disminuir las recuperaciones territoriales y el proceso de crecimiento y alzamiento que han registrado el pueblo nación mapuche. Por tanto, lo que va a suceder es una escalada de violencia que seguramente significará más personas asesinadas, y ante esa decisión del Congreso, sería importante diseñar un plan por parte de las organizaciones sociales para hacerle frente. No se puede tolerar ni naturalizar la militarización de un territorio tan extenso como es Gualmapu, las provincias afectadas. Eso pone en riesgo la seguridad de todas las personas por la presencia de militares que no están hechos para labores de orden público. Así que yo creo que ahora lo que corresponde es presionar a que el Congreso no apruebe ni extienda este estado de emergencia. Todo esto va acompañado también de un escenario electoral, que yo creo que gran parte de la declaración de este estado de excepción fue para congraciarse con un electorado mucho más reaccionario, de que se estaba fugando el candidato al gobierno, pero hoy día que estaba desfondado Sebastián Sichel, que fue uno de los que se adjudicó la declaración de este estado de emergencia por parte de Piñera. Esperamos que el Congreso no les conceda el punto y no mantenga la militarización, pero de lo contrario vamos a tener que recurrir a otros mecanismos para lograr de que ese estado de excepción llegue a su fin. Bien, muchas gracias por este tiempo, y te pido que nos mantengamos en contacto para ir tomándole el pulso a esta noticia en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán.